Yo quisiera compartir un poco sobre un tema que la Biblia pues, le hace muchísima mención, es sobre el pecado. Y la Biblia hace una diferencia entre lo que es el pecado y lo que son los pecados. Y son como dos categorías diferentes. La primera diferencia que podemos ver es que uno está al singular y el otro en el plural. Y la Biblia habla un montón y para poder entender lo que implica la salvación, pues es importante también entender un entendimiento sobre lo que abarca el pecado, cómo nos ha afectado o cómo nos hemos hecho pecadores. El pecado, cada vez que está mencionado en el singular, en la Biblia, tiene que ver con un poder que está dentro de nuestros miembros. Es como una ley que te empuja a querer pecar. Es algo que hemos heredado desde Adán. Y el pecado en nuestros miembros es lo que te empuja a cometer actos pecaminosos. Tenemos 8 capítulos en el libro de Romanos, los 8 primeros capítulos, que se centran sobre ese tema, donde habla del pecado y de los pecados. Los 5 primeros capítulos, hasta el versículo 11, habla de los pecados. Y luego hasta el final del capítulo 8, habla del problema del pecado. Así que vamos a leer un texto en Romanos 7, donde nos menciona lo que es el pecado. Romanos 7, versículos 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pues apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es que existe esa dualidad, existe esa pelea dentro de él, existe esa lucha. Es decir, que cuando tú eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, vive en ti, y Él te ha dado la autoridad y el poder para que el pecado no te domine, para que el pecado no te controle. Cuando uno no es cristiano no tiene esa capacidad, pero si eres hijo de Dios tienes esa capacidad. Pero al mismo tiempo convivimos con la ley del pecado que mora en nuestra carne. Es decir, que la lucha está ahí, aunque tengas al Espíritu Santo. Eso es lo que dice este texto. Es decir, que dentro de nosotros habrá una inclinación natural para querer pecar o hacer el mal. Pero en nosotros reside el Espíritu Santo que te dará siempre la fuerza para que eso a ti no te controle. Entonces, por eso en la Biblia nunca habla de que tenemos que ser perdonados del pecado, pero sí de los pecados. Del pecado tenemos que ser liberados y de los pecados tenemos que ser perdonados. Entonces esa es la distinción. Vamos a ver en Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, 18. Y libertados
del pecado. Cuando habla del pecado al singular, siempre habla en el aspecto de que hay que ser liberado de ello. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que nosotros estamos en paz cuando ya no estamos bajo el poder del pecado que mora en nosotros, que está en nuestra carne, está en la esfera de nuestra vida. Y la Biblia lo identifica como una entidad. Así que el pecado está relacionado a la santificación. Está relacionado porque debemos de morir a nuestro yo y poder permitir que Cristo vaya creciendo y poder vivir una vida de santificación. Así que por eso es importante tratar con esa inclinación que está dentro de nosotros y que convive dentro de nuestros miembros. Por eso a veces los cristianos dicen, pero no entiendo. Si soy cristiano, si yo leo la Biblia, yo oro y a veces se me vienen pensamientos que van en contra de Dios. Puede ocurrir. Le pasaba a Pablo y le pasa a todo buen hijo de Dios. Pero tú puedes impedir que los pájaros sí construyan sonido sobre tu cabeza. En cuanto a los pecados, ya no se trata del pecado, que es una ley que está dentro de nosotros, sino que los pecados son actos pecaminosos que podemos cometer de forma individual uno detrás de otro. Son actos cometidos con las manos, con los pies, con todo el cuerpo, con el corazón. Y los pecados tienen que ver con nuestra conciencia. Los pecados están siempre relacionados, en todo el Antiguo Testamento vemos que están relacionados con nuestra conducta, con nuestros actos. Así que de los pecados sí que necesitamos ser perdonados. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que la sangre de Cristo tiene el poder de poder perdonarnos de los pecados. En Hechos 2:38 vemos también cada vez que se mencionan los pecados en el plural, no tiene nada que ver con el pecado que mora en nosotros. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el mismo libro, capítulo 10, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que el perdón siempre está relacionado con los pecados. La solución para los pecados viene por medio del perdón. Así que los pecados están relacionados con la justificación. Es decir, que gracias al perdón que recibimos en Cristo Jesús, estamos en una posición donde Dios nos ve justos gracias al sacrificio de su Hijo Jesús. Una vez que uno ha confesado, que ha reconocido su condición de haber cometido pecados delante de Dios, entonces Él nos perdona y hace eso. En cuanto a lo que es un pecador, si te pido una definición, me dirías, pues un pecador es uno que peca. Pero no es porque ha hecho pecados que es un pecador, sino que porque es pecador, peca. No sé si vemos la diferencia. Es decir, uno es pecador y porque es pecador, pues comete pecados. En Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que somos constituidos, si tú eres nacido, si somos descendientes de Adán, somos constituidos pecadores. Hasta el salmista David, cuando escribió el Salmo 51,
tenía ese conocimiento. Dice, en pecado he sido formado. Y tú dices, ¿cómo es posible que un bebé es un pecador? Lo es. Aunque no haya cometido pecado, aunque no haya cometido pecados, pero es un pecador, por causa de la herencia del hombre de Adán. Porque a través de uno, todos hemos sido constituidos pecadores. Así que cuando tú haces un currículum para un trabajo, normalmente pones el lugar de nacimiento. Yo nací en tal sitio, sé hablar tantos idiomas y sé practicar esa profesión. Entonces, según el concepto bíblico, somos ya pecadores desde el nacimiento, o mismo más antes del nacimiento, desde la concepción, y somos también los que pecamos, los que nosotros también tenemos esa acción. O sea que peques o no peques, eres un pecador de nacimiento. Somos pecadores, según 1 de Timoteo 1:15, perdonados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se identificaba, él se reconocía como un pecador y por eso podía entender tanto de la gracia, por eso podía entender tanto del perdón de Dios, porque no olvidaba cuál era su condición delante de Dios. Y no por eso era menos hijo de Dios. Así que Pablo no estaba negando la obra de Cristo, aunque hemos recibido esa nueva gracia en Cristo, Dios no ha quitado totalmente el problema del pecado en nuestra vida. Si fuera así, seríamos como los ángeles que no pecan en el cielo. Es decir, cuando estemos en el cielo, cuando vivamos en el nuevo cielo y en la nueva tierra, ahí ya habrá totalmente ausencia de total influencia del pecado en nuestra vida. Cosa que mientras vivamos en este cuerpo, eso nos va a seguir hasta el día de nuestra muerte. El pecado sobresaliente en el Antiguo Testamento, hay un pecado que sobresale todos los demás, y en el Nuevo Testamento también hay otro pecado que sobresale todos los demás. Y se ha hablado muchas veces respecto a Adán, pues es la desobediencia, es el orgullo y tal. El pecado sobresaliente del Antiguo Testamento es dejar de amar a Dios. El dejar de amar a Dios. Fue el más gordo, lo más gordo. Y eso ha dado entrada a todos los demás pecados que han seguido en la lista. Porque en el Edén no ha habido lascivia, no ha habido robos, no ha habido ni incluso asesinato, eso ya era afuera del Edén. Pero sí, Adán dudó del amor de Dios hacia él. Dios le había dado una orden y él quería ser como Dios. Esa mentira que le ha sido insinuada le ha hecho dudar del amor de Dios. Lo que tuvo como problema Adán fue un problema de relación con Dios. Antes se relacionaban, tenían relación, paseaban por el jardín del Edén, se oían las pisadas de Dios, era una relación increíble. Pero en el momento que dejó de amar a Dios, empezó a desobedecer. Jesús ha dejado claro una cosa. Jesús dijo que si nosotros queremos demostrar que le amamos, es obedeciendo sus mandamientos. Si desobedecemos sus mandamientos, le estamos diciendo, o Dios está interpretando que no le amamos. O que digamos que lo amamos a nuestra manera. En el Nuevo Testamento, el pecado por excelencia es el de rehusar de creer en el Hijo. Es lo que más denota en todo el Nuevo Testamento. Y tenemos listas de pecados, donde dice que ni los ladrones, ni los asesinos, ni los mentirosos, ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Pero aquel que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. En Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón. Mira tú que ese es el mandamiento más importante, el primero que Jesús ha mencionado. ¿Por qué? Porque ese era el problema primordial en el Antiguo Testamento, ¿no? De no amar a Dios. El primer gordo pecado que hizo y que permitió a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, si se cumple este, es que hay relación con Dios. Es que entonces todo está bien. Hay una buena relación con Dios. El problema que tuvo Adán entonces es eso. Pensó que Dios le escondía algo y dudó del amor de Dios hacia él. En el Nuevo Testamento está escrito que el que cree tiene vida eterna. En Juan 16, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De cuál pecado se trata aquí? Aquí lo dice en el versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Así que ese va a ser el gran pecado del Nuevo Testamento. El no creer en la obra de Cristo. El no creer. Conocemos la parábola del hijo pródigo. Hubo un momento dado que pues él sintió que ya era mayorcito, que podía hacer su vida, que podía vivir su vida fuera del Padre. Y pidió, antes de tiempo, lo que él suponía que le correspondía. Y tenemos el título, ¿no?, en nuestras Biblias, ¿no? El hijo pródigo. ¿A partir de qué momento el hijo fue pródigo? Unos pensarán, pues, una vez que ha despilfarrado todo, una vez que se ha gastado toda la pasta. Otros pensarán, pues mira, cuando ya estaba ahí comiendo la comida de los cerdicos, las algarrobas, ahí ya era un hijo pródigo. Él fue hijo pródigo a partir del momento que pasó la puerta de la casa de su padre, que salió de esa casa. En ese momento fue pródigo, porque ya se salió de la casa del padre. O sea, si el hijo pródigo se hubiera salido y le hubiera ido bien en los negocios, y hubiera multiplicado sus riquezas, y le hubiera ido muy bien en el mundo, seguiría siendo un hijo pródigo, porque estaba fuera de la casa del padre. Y cuando el hijo pródigo se fue, hubo una consecuencia en toda la tierra donde él habitaba. Llegó la pobreza, llegó el hambre. Y él vivió en unas circunstancias donde se quedó sin nada. Y vemos las circunstancias de la gracia de Dios hasta donde van para poder recuperar un hijo que se aleja de él. Y volvió en sí por causa de su situación. Y entonces volvió a la casa del Padre. Y aún así, queriendo volver, estaba ya incluso preparando un discurso en la mente, ¿no? Le dirá a mi padre, mira, da igual si no me recibes como un hijo. Puedo ser un criado, puedo trabajar como cualquier otro, me puedo ganar el jornal, pero igual estaré mejor aquí que fuera de tu casa. Vemos que en esa vuelta a la casa del Padre aún tenía mucho desconocimiento de quién era realmente el Padre. El hijo pródigo, somos pródigos cuando nos alejamos de la casa del Padre. La iglesia de Éfeso, en el libro del Apocalipsis, hacía muchísimas cosas para Dios, muchísimas obras. Tenía todo tipo de ONGs, obra social, se ayudaban entre los hermanos, pero había algo muy importante, un reproche muy importante contra esa iglesia. ¿Cuál fue? Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, vemos que desde el Génesis, desde Adán hasta el Apocalipsis, el problema básico y principal al cual Dios no puede ver de frente es cuando hemos dejado nuestro primer amor. Es cuando ya no creemos en su amor. Es cuando ya nos alejamos de la casa del Padre. Y por eso, en esa parábola, cuando hay esas 5 vírgenes que llaman a la puerta y llaman y llegaron tarde porque se les había apagado el aceite,
hay una respuesta terrible del Padre, ¿no? No os conozco. Entonces, la importancia del Padre, de que Él pueda decir de nosotros que nos conoce, de que hay una relación con Él. En 1 de Juan 1, versículo 8 y 9 dice esto: si decimos que no tenemos pecado, porque podéis encontrar con alguno y dice, no, yo no tengo pecado, yo soy hijo de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si te cruzas con alguien y te dice, no, yo soy hijo de Dios, yo no tengo pecado, mientes. Al menos que quieras pretender tener más razón que la misma palabra. Y vuelve al 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿aquí de qué pecado se trata? No de los pecados que cometemos, sino de la naturaleza pecaminosa que convive dentro de nosotros. Lo que hemos heredado de Adán. Eso está siempre ahí. El pecado nos asedia constantemente. Y por eso no podemos decir que no lo tenemos, sino nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Pero luego habla de los pecados que cometemos en el versículo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, ahora si tú confiesas lo que tú cometes, lo que tú haces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vemos la diferencia? Entonces, con el tiempo, cuando vas avanzando en la vida cristiana, te vas dando cuenta de que los pecados son como las manzanas de un árbol. Hay individuales, hay un montón de ellas, pero todas provienen de un mismo tronco, del mismo árbol. Entonces, cuando empezamos en el Señor, pues te vas dando cuenta de los pecados que vas haciendo, cometiendo, la misma palabra te va convenciendo, vas pidiendo perdón, lo vas confesando, Dios te va perdonando, pero luego, en la medida que uno avanza, nos va a pasar como a Pablo, te va a molestar eso que vive en nuestra carne, esa inclinación que te empuja a cometer pecado. Porque ya no es tanto lo que haces, sino es la lucha que hay interna contra el pecado, contra esa inclinación a querer cometer pecados. Entonces, el pecado está delante de Dios, Él tiene un registro de todo lo que hacemos, y cuando Él tiene todo en su registro, desde su registro, ¡boom!, hay una ventana que va hasta nuestra conciencia. Y según cómo tengamos nuestra conciencia, seremos conscientes no solo de que hemos pecado, sino de que hemos pecado contra Dios. David tenía ese concepto muy claro. En el Salmo 51 dice, contra ti he pecado. ¿Contra ti? Macho, has matado a un hombre porque te has acostado con su mujer, lo has emborrachado para engañarlo, pero su concepto es, Dios, contra ti he pecado. O sea, llegó realmente a la raíz de su problema, porque si tenía esa conciencia de que delante de Dios había pecado, sabía que podía confesarlo a Dios. Y a partir de ahí, una vez que Él es perdonado, podría tener entonces una conciencia limpia. No podemos tener una conciencia limpia mientras el registro de lo que hemos hecho no lo hemos confesado a Dios. Y mientras eso está aún pendiente delante de Dios. ¿Por qué el hombre en general hace buenas obras? Para sobornar a su conciencia. ¿Sabes? El Al Capone uno de los más grandes mafiosos, iba matando a gente, pero por Navidades se disfrazaba de Santa Claus y daba muchos regalitos a los niños, ayudaba a los pobres, y era una forma de sobornar a su propia conciencia, que lo estaba acusando. Las buenas obras son eso. Nuestra conciencia nos condena directamente de lo que hemos hecho, porque hay un registro abierto delante de Dios. Así que eso es una salvación inventada por el hombre.
¿vale? Pero que no es eficaz. El error es pensar que nuestro pecado solo está en nuestra conciencia y no delante de Dios. ¿Por qué Judas se ahorcó? Por causa de la conciencia de pecado. Pero no hubo confesión delante de Dios. Entonces, su conciencia no fue limpiada por lo que él hizo. Y por eso esa conciencia terminó acusándolo. Y así él terminó. Si nosotros no hemos resistido al pecado, no hemos sentido entonces su poder. ¿Sabes? Cuando te bañas en un río, si tú sigues la corriente, pues sigues la corriente, ¿eh? Y te deja llevar. Qué fácil es nadar en el río, tú. Mira, hago así, floto y me dejo llevar. ¿En qué momento puedes darte cuenta de la fuerza de ese río? Cuando tú empieces a nadar en contra de la corriente de ese río. Lo mismo es con el pecado que mora en nuestros miembros. En la medida que eres consciente y que luchas y resistes a lo que está dentro de tus miembros, serás consciente de la fuerza del pecado y sentirás entonces su poder. Dios ya ha tratado con nuestros pecados. Él ha juzgado nuestros pecados en la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo ha aplicado la obra de Cristo a nuestras vidas para que nosotros podamos recibir al Señor Jesús y tengamos paz en nuestra conciencia. Si los pecados ya no existen en el registro de Dios, es porque nosotros los hemos confesado. Es porque hubo auténtico arrepentimiento. Entonces, la pregunta ahora sería al revés. ¿Por qué a veces si cometo algo y he pedido sinceramente perdón a Dios, sigo con una mala conciencia? Porque no creo en el poder perdonador de Cristo Jesús. Si yo me he arrepentido, significa que he tomado conciencia, le he pedido perdón a Dios. Y está escrito que Él borra mis rebeliones y se olvida totalmente y los echa al fondo del mar. Entonces yo no puedo seguir recordando algo que Él me ha perdonado completamente. Mientras vivamos en esta tierra, tendremos una lucha tremenda. No contra sangre ni carne, contra las huestes de maldad que gobiernan las huestes espirituales, los cielos, pero nuestro peor enemigo somos nosotros. Es nuestro yo. Es con el que tenemos que luchar día tras día. Pero en la medida que seamos conscientes de lo que hay dentro de nosotros, de lo que mora dentro de nosotros, podemos agarrarnos de las promesas que hay en las Escrituras, de saber que Cristo siempre te dará una salida a cada prueba. Cristo siempre te dará las fuerzas necesarias para cada tentación. Y podemos decir, ¿y por qué permite eso? ¿Por qué permite que convivamos con esto? ¿Por qué permite que convivamos con esa dualidad dentro de nosotros? Esa es la forma que Él tiene para que sigamos teniendo una relación de amor con Dios, una dependencia de Él, para que entendamos que por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a conseguir, pero que sí lo necesitamos a Él. Y voy a terminar con este ejemplo. Había un universitario en Estados Unidos, son becas de 50, 60 mil dólares los estudios, y el padre le dijo al hijo, bueno, pues cuando tú necesites dinero, me llamas y yo te lo envío. Vale, vale. Y el hijo pues le llama al padre, hey, que necesito pasta. Muy bien, hijo, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ah, bien, bien, me alegro. Y en la cuenta pues recibe $200. Dice, ¿$200? Y le llama a los 2 días siguientes, hey, que ya me he quedado sin blanca. Ah, ¿quieres más dinero? Hombre, es que esto vale muchísimo. Vale, vale. Te envío dinero. $200. Y al final el hijo le dice, pero vamos a ver, si tú sabes que el coste total
De todo esto son $50.000. ¿Cómo es que me envías 200 cada vez que te llamo? Porque así estoy seguro de que me seguirás llamando. Y yo podré averiguar cómo estás. Es una pena, ¿no? Pero es una realidad. Y así es con Dios. Señor, que estoy asfixiado, mira con todo lo que estoy luchando. Qué bueno, hijo, que te diriges a mí. Que el Señor lo bendiga.